Hola, ¿qué tal? Dentro del marco de las reivindicaciones que se están produciendo en los últimos meses en los países del norte de África y de Oriente Próximo, un grupo de jóvenes de esta zona, pero con orígenes diversos, ha creado un movimiento, se le conoce como Movimiento del 20 de febrero. Sus reivindicaciones se basan en la democracia y la libertad. Con ellas intentan conseguir que sus pueblos vivan en paz y con dignidad, que es lo más importante. Con nosotros se encuentra un activista, vecino de Móstoles, para más señas, activista de este Movimiento 20 de febrero en Marruecos, Coordinadora Madrid, que sería el nombre completo y exacto de lo que vamos a hablar a continuación. Eres Abdelwahab Atta, espero haberlo dicho bien, bienvenido aquí a los estudios de Sur Madrid Televisión, para hablarnos de un movimiento que no solo se restringe a Móstoles, hay muchos vecinos de Móstoles que están en él, que siguen y creen en él. Pero primero situemos a los espectadores. ¿Qué es el Movimiento 20 de febrero? Pues primeramente déjame que agradeceré los directores y a usted precisamente, a Lidia, por dejarnos el tiempo para hablar un poco de nuestra preocupación hacia nuestra población. Efectivamente, Marruecos es un país que está, digamos, muy cerca a España, pero no sabemos mucha de él, no sabemos mucha. Y tan diferente. Sí, además, tan diferente. Que parece que somos vecinos. Sí, pero... perfectamente. Aunque está más cerca, nos separan unos 15 kilómetros de lo que es Cádiz desde Algeciras hacia Tánger. Pero vamos a ver, Marruecos es un país que se sitúa en el norte de África. Bueno, que cuenta con casi 33 millones de habitantes, donde la mayoría de ellos son jóvenes de entre 16 y 40 años. Digamos que es una población muy joven, de la edad activa de trabajo, según las estadísticas del Alto Consejo de las Estadísticas Marroquíes del 2010. La mayoría de los marroquíes vive hoy en día en una realidad llena de la sensación de humillación sentida por los ciudadanos en cada momento, el deterioro de la situación social de la gran mayoría de la población, los bajos salarios, el desempleo, principalmente las filas de los jóvenes diplomados, la extensión del analfabetismo y el bajo nivel de educación, el deterioro y la violación de los derechos humanos y las libertades y el desequilibrio de la justicia quedaron fijados en el Nuevo Testamento de la medida en que el sistema es el responsable de una nueva era de represión. Por eso, las restricciones a la prensa y la represión de los manifestantes y el regreso de los secuestros y de la tortura en las cárceles secretas, así como el soborno, la corrupción, el favoritismo de oportunidades son los sinónimos de la realidad y de la situación de la vida cotidiana de los ciudadanos en Marruecos. Estás diciendo cosas muy duras, porque claro, ya no estamos hablando de paro, de que los jóvenes no saben dónde encaminar después de los estudios sus obligaciones. Estás hablando de torturas y estás hablando de cosas muy graves. Sí, por eso, para poner frente a estos problemas, los jóvenes marroquíes, que son la mayoría de la población, tuvieron la valentía de organizarse a través de las redes sociales, especialmente el Facebook, y a salir para manifestarse. Así apareció un movimiento que se llama el Movimiento 20 de febrero en Marruecos, que es un movimiento social reivindicativo pacífico. Así subrayamos lo que es reivindicativo pacífico. Y pacífico, ¿no? Pues está en contra de todo lo que es la violencia, independiente de todos los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones. Se comprometió a trabajar en el marco de la extensión de la ley y de los convenios internacionales de derechos humanos, y acoge a todo ciudadano que se siente discriminado y indignado de la situación social, económica o política. Su objetivo, ¿cuál es el objetivo? Cuando hablamos del movimiento de 20 de febrero, es un movimiento social, sí, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Por qué se creó? Se creó por una cosa. Su objetivo es trabajar junto al pueblo y movilizar el pueblo marroquí para exigir una dignidad de vida y trabajar por el bien de este país, para combatir lo que es la corrupción
de todos aquellos que se oponen a la voluntad popular. Este movimiento, que es el movimiento 20 de febrero, como hemos dicho al principio, que es un movimiento social reivindicativo pacífico, salió por primera vez en Marruecos el 20 de febrero de 2011. Por eso mismo lleva el nombre del 20F, el 20 de febrero. Sí, pero después... Perdona que te interrumpa, pero que responde a muchos años, me decías antes, de un pueblo que se siente humillado. O sea, esto no es algo, que ha salido de la noche a la mañana, si aparece ese día, digamos, por poner una fecha, pero que responde a años, de décadas, podríamos decir, de una población que se siente mal. Perfectamente, efectivamente. Es un movimiento que viene después de tantos años de humillación y de corrupción en nuestro país. Pero la idea que tuvieron estos jóvenes, que tuvimos nosotros como jóvenes en Marruecos, el 20 de febrero, es organizarnos, y a partir de ese día del 20F empezamos a salir a reivindicar nuestros derechos para romper lo que es el muro del miedo hacia la represión, hacia... Claro, a eso te iba a decir, porque aquí es más sencillo, si cabe, ¿no?, el poder reivindicar. Allí todas esas reivindicaciones se han podido trasladar, la gente se ha podido manifestar, porque sé que ha habido alguna manifestación que se ha reprimido de forma un tanto violenta, ¿no? Sí, efectivamente tuvimos varias represalias, tuvimos, por ejemplo, luego vamos a hablar, si nos permite el tiempo, de unos 12 asesinatos de los militantes del movimiento 20F, 5 que tuvieron lugar en el día 20 de febrero en Marruecos, en Alhucemas precisamente, uno en Safi, una mujer en Sfro y otros más que en Gersif, y había mucha gente que están todavía en las cárceles y encarcelados después de cada manifestación, de cada salida a la calle para reivindicar tus derechos. Entonces encuentras con un tipo de represalias del Mujahideen marroquí. Sí, pero eso no se conoce, eso se tiene muy tapado, ¿no? Es algo que la población, yo creo, que desconoce que esté pasando en el país vecino. Sí, por eso al principio he dicho que Marruecos, aunque es un país vecino hacia España, que no nos separa una larga distancia, pero nos tenemos muchas cosas que están escondiditas que no las vemos. Pero ¿quién las tapa? Es decir, ¿dónde se tapan? ¿Antes de que crucen la frontera o después de que cruza la frontera? En los dos casos. En los dos casos, ¿no? Sí, no solamente aquí, no solamente en España, pero también en todos los países, otros países occidentales. Vamos a ver, los medios de comunicación intentan siempre Marruecos de que es un país lo necesario para su estabilidad, necesario para el control del flujo migratorio necesario. Entonces intentamos cómo vamos a hacer una barrera y dejar Marruecos dentro de un marco que no se vea lo que está pasando en realidad. Y todo lo que está pasando en Libia, en Túnez, en otros países, ¿eso ha servido un poco como de espoletazo para que la chispa salte en Marruecos? Sí, la chispa se saltó después de lo que pasó en Túnez, después de las revueltas y las revoluciones de Túnez, que acabó con la caída de lo que es el ex dictador Ben Ali, y después de la caída del ex dictador también Hosni Mubarak en Egipto, vino salió lo que el movimiento 20F en Marruecos. Pero digo que el movimiento 20F, cuando salió por primera vez en Marruecos, que era el 20 de febrero de 2011, salieron las manifestaciones en la totalidad del país, en unos 60 ciudades, bajo el mismo lema: libertad, dignidad y justicia social. Es lo que reivindica la población actualmente, con el fin de derrocar lo que es la tiranía, la corrupción, el soborno, el clientelismo. ¿Y de derrocar a Mohamed VI también? ¿O no queréis ir tan lejos? No, en este caso, por ejemplo, el movimiento 20 de febrero, lo que se plantea las reivindicaciones de 20 de febrero es una monarquía parlamentaria moderna, de tipo español, belga o inglesa.
no se trata de derrocar así un monarca que lleva 12 siglos en... Es el más antiguo, creo, el que más años lleva, ¿no? En sí, esa zona sí, de África es el sí, que más tiempo lleva esa monarquía, me refiero, gobernando. Sí, pero por eso, por ejemplo, el 20 de febrero nunca sacó lo que es derrocar a un sistema, sino un cambio democrático hacia una monarquía parlamentaria moderna, democrática, que representa, que deja el poder al pueblo. El tipo de lo que tenemos aquí, por ejemplo, que vemos nosotros aquí en España, lo apreciamos, en Bélgica también, en Reino Unido. Uh-huh. Pues, si me permites, os voy a citar unas reivindicaciones del movimiento 20F, uh-huh, que son, primero, elaborar una constitución democrática, popular, que representa a todos y a todas, uh-huh, que insta por una monarquía parlamentaria democrática moderna, con el pleno control para el pueblo. Entonces, aquí lo que necesitamos, lo que acabo de decir, es una monarquía parlamentaria democrática y el pueblo que tenga el poder. Porque es que si un pueblo, si por ejemplo una persona paga sus impuestos para un Estado, entonces él tiene derecho a juzgar lo que gobiernan. Y el contrario que lo que está pasando, por ejemplo, en Marruecos. En la misma Constitución tiene que reconocer al idioma tamazight como idioma oficial junto al árabe, y promoviendo al mismo tiempo la igualdad de género entre todos los niveles de desarrollo nacional. Defender la independencia judicial, que es el más importante, aunque haya no vamos a vivir en una democracia si no hay una independencia del poder judicial. Hay que separar entre el poder legislativo y el poder judicial. uh-huh. Luego pedimos y reivindicamos desde el primer día disolver el gobierno y el parlamento actual y nombrar un gobierno de transición que vele por los intereses del pueblo y imponiendo su voluntad. ¿Por qué lo reivindicamos en este caso? Porque nosotros, como movimiento, entendemos que el gobierno actual y el parlamento con sus dos cámaras no tiene legitimidad a seguir gobernando, porque no es aceptable que un gobierno lleva viviendo 6 o 7 meses de reivindicaciones en la calle. Uh-huh. Pues resaltaron chispas entre manifestantes, murieron manifestantes, represalias. Entonces no tiene legitimidad ninguna para seguir gobernando. Uh-huh. Disolver esto y perseguir y juzgar los implicados en los casos de la corrupción y de fraude. Cuando hablamos de la corrupción, es corrupción política, económica y social también. Uh-huh. Porque hay la corrupción, hay de todos los tipos. Liberar a todos y a todos los presos políticos, entre ellos los activistas del movimiento 20F. Y también los estudiantes parados que se manifiestan precisamente por un derecho que es el derecho a trabajar, que es un derecho constitucional en la Constitución marroquí. Cerrar los centros secretos de tortura y juzgar los